Ahora oí kita el historia de Chabacano. Uno de alto clásico urbanizado ciudad el Zamboanga City na Zamboanga Peninsula Region. Tiene de 970,234 o na Ingles 977,234 de gente, populación taquieda aquí. Tiene también 700,000 o na Ingles 700,000 el native speakers que sabe conversar con el Spanish Creole o más conocen la palabra de Chabacano. El Chabacano, un grupo de palabra etalamakit a Spanish-based Creole language ta conversa na otro clase de lugar igual de Cavite, Cotabato Island, Basilan Island, que mas manada aquí na ciudad de Zamboanga, el responsable que niya hace con el Spanish Creole o masabi kita na nombre Chabacano ay si Don Sebastian Hurtado de Cuercuera. Ta celebra kita Dia del Chabacano Zamboanga na Dia del June 23, 1635 ka este dia que permanente está aquí na Zamboanga y a constructa con el San Jose Fort o mas conoce na nombre Fort Pilar, asida del mga Spanish government. Conoce también con el Zamboanga que el City of Flowers kay con el nombre estaba na Malay Jambangan, Place of Flowers, pati manada también tapende cosa clase de flores, la ciudad de Zamboanga. Ahora discutí kita cosa kita puede aprender. Puede kita aprender el abecedario de Chabacano, pati mga numero na Chabacano, pati mga colores y forma na Chabacano, pati mga parte de cuerpo na Chabacano, pati como comunica na Chabacano.